Buenos días chicos, mi nombre es Sebastián. En este video les voy a mostrar un recompilatorio de lo que hicimos la clase anterior, de manera de que puedan trabajar de una manera más facilitada para ustedes, ¿ya? En este caso, lo que vamos a hacer en este video va a simplemente ser cómo usar las herramientas que anteriormente habíamos visto. Para este video yo voy a asumir que ustedes tienen instalado Node.js en su sistema operativo Windows y Git, ¿ya? Node es un poquito más difícil dependiendo de la versión de Linux, en caso de que quieran usar el Linux. Git es mucho más fácil, apt-get install git, ¿ya? En este caso, bueno, simplemente uno va, googlea git, download, y prácticamente le das clic aquí, le das clic en Windows y te va a salir un pop-up, ¿ya? Súper fácil. Para Node lo mismo, uno pone Node y el primer link, Node.js, puedes elegir tanto la versión 8 como la 10, ¿ya? Una vez hecho eso, estaríamos listos para trabajar donde los dejé en la clase anterior, ¿ya? En este caso yo subí un pequeño, por así decir, un pequeño proyecto que tiene lo mínimo, que es simplemente una clase servicio, un template que tiene un navbar y un mail donde simplemente hay un formulario, ¿ya? No hay nada hermoseado, todo está para que ustedes empiecen a trabajar, ¿ya? En esta clase lo que les voy a mostrar va a ser simplemente el cómo instalar esto, ya asumiendo que tienen el conocimiento suficiente para empezar a trabajar. Para eso lo que vamos a necesitar va a ser simplemente, una vez instalado Node y Git, va a ser abrir un terminal. Nos vamos a poner en alguna ruta raíz con alguna carpeta. En este caso yo tengo una carpeta, creo que le puse from demo, donde no hay nada, ¿ya? Luego vamos a ir en este botón clone, vamos a copiar esto, o simplemente le dan clic en ese botón, ponemos git clone, la URL que nos acaba de copiar, damos enter y nos descarga. Es algo bastante liviano, creo que pesa menos de 1 megabyte, donde está el proyecto con el que nosotros hemos estado trabajando, ¿ya? En realidad no se ha trabajado mucho en esto, simplemente lo básico. Si se dan cuenta, aquí nos faltan todas las dependencias que son de Node y de Bower. Para eso nosotros podemos ir a Angular Generator, ¿ya? Cliquemos el primer link y en este caso nosotros hemos usado este scaffolding, que ya está algo deprecado y tiene sus años ya que no se ve, hace 1, 2, 3 años que muchas cosas no se han ido revisando ni se han actualizado, pero tiene lo básico para poder nosotros aprender a utilizar lo que es Angular JS, ¿ya? Nosotros tomamos esta primera línea de comando que nos instalaría Geoman, generador Karma, generador Angular, creo que faltan por ahí uno que otros generadores, pero en el paquete que yo los tengo debería bajárselos automáticamente, ¿ya? En caso de, ustedes pueden tomar esta línea de comando y pegarla en su terminal una vez que tengan Node instalado, ¿ya? Luego nosotros simplemente, teniendo eso listo, aplicamos npm install, simplemente esta línea de comando, y lo que va a hacer buscar en el archivo package.json todas las dependencias que requiera este proyecto en particular y las va a empezar a descargar e instalar. En mi caso no está descargando debido a que yo esto ya lo he hecho y tengo todas las dependencias de Node, simplemente debe de copiarlas y pegarlas en este proyecto, ¿ya? En mi caso va a ser algo rápido, en el de ustedes podría tardarse unos minutos, ¿ya? Una vez hecho esto con lo que es las dependencias de Node Package, vamos a hacer lo mismo con Bower, que es otro manejador de paquetes que tiene algunos paquetes que utiliza este proyecto, ¿ya? De la misma manera que usamos Node, usamos
usamos Bower, ponemos Bower install y prácticamente hace lo mismo, ¿ya? Actualmente se usa Yarn también, ya que Bower se espera que quede deprecado en un tiempo, pero no es relevante para nosotros, ¿ya? Son otros manejadores de proyectos un poco más actuales, ¿ya? Una vez hecho eso, nosotros ya tendríamos Bower Component y Node Module listo entonces para arrancar nuestro proyecto. Vamos a verificar poniendo grunt server, lo cual nos abrirá una página en el puerto 9000 que está predeterminado en los grunt files, ¿ya? Entonces esto nos deja listo el proyecto para empezar a trabajar desde donde nosotros lo dejamos. Voy a enseñarles entonces cómo seguir trabajando con este proyecto, a modo de que ustedes simplemente apliquen lo que se ha enseñado en las clases, ¿ya? Que es lo básico de HTML, algo del backend, algo del frontend, usar una que otras funciones que sean de AngularJS, y bueno, con Juan Felipe deberían aprender algo de Bootstrap. Si no, ustedes mismos pueden ir aprendiendo. Les recuerdo que actualmente estamos usando la versión de Bootstrap 3. Sin embargo, Bootstrap está en su versión 4. Aún así, esto es más que suficiente para que empiecen a aprender el mundo de los microframeworks para CSS, ¿ya? Aquí tienen un montón de ideas de cómo ir aplicándole estilos, checkbox, tipos de cajas, en barras de navegaciones, alertas, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso ya es bastante grande, es para que ustedes jueguen, ¿ya? Entonces este proyecto ya lo tiene instalado, así que podemos llegar y utilizar todas estas cosas. Nosotros lo que vamos a hacer en este pequeño video va a ser mostrar cómo seguir trabajando, por ejemplo, creando una nueva ruta, ¿ya? Si nos damos cuenta en el proyecto, nuestro proyecto estaría aquí, ¿ya? Lo he lanzado un atom. Les recuerdo que prácticamente todo lo que nosotros trabajamos está en el app. Lo que creo que jamás deberían tocar debería ser el Node Module, y solo en caso de que lo necesiten podrían tocar el Bower Component para ciertos componentes, por ejemplo Bootstrap en alguna actualización, algo que no haya hecho algún empaquetador, algún alineamiento, podrían modificarlo, pero de costumbre eso no se hace, ¿ya? La estructura de carpeta de Angular en este proyecto es bastante sencilla. Tienes aquí una carpeta imagen donde se recomienda poner imágenes, lógicamente. Aquí tiene el monito de Yoma, que es el típico que a ustedes les va a salir en el favicon del navegador. Una carpeta que se llama script, donde se contienen todos los controladores y todos los otros tipos de controladores, que serían los servicios, factory, que para ustedes serían algo así como clases con sus funciones, ¿ya? Les recuerdo que en la clase pasada hicimos una pequeña función que hace una llamada con un método POST, usando la inyección de dependencia HTTP, hacia una URL con parámetros en forma de JSON que trabajamos en nuestro formulario, ¿ya? En el archivo app, si se pueden dar cuenta, tenemos todo lo que son las rutas y algunos aprovisionamientos básicos, como el HTML5 mode, que es netamente para no tener que señalar la base de nuestro proyecto, porque para lograrlo, este proyecto de por sí trae una base, creo que con un hash ahí, con un gato. Nosotros se la quitamos, tenemos una base raíz, ¿no? Para facilitarnos nuestra experiencia dentro del front, ¿no? Como les dije, aquí están todas las rutas. En este caso, por ejemplo, dice que si algún usuario ingresa en la barra de navegación en la raíz, o sea, con nada, como está en este caso señalado acá, aquí, esta sería la raíz, ¿ya? Si aprieta sobre la raíz, entonces yo lo envío a la vista y controlador main. En este caso es este de acá, este es el controlador, y nuestro controlador obviamente controla una
vista de mismo nombre que se llama main, ¿ya? En otras palabras, lo que nos debe mostrar es esto: un container con un formulario y arriba un template que hace referencia a una plantilla. Para hacer eso, en nuestro controlador creamos una variable, ¿ya? Una variable que se llama a sí mismo, o sea, a main, ¿no? Esto es igual a decir main, ¿ya? El this. Entonces, asimismo, y crea una variable sobre este mismo main que se llama plantilla, y dentro de esta plantilla creo una lista o como un objeto tipo JSON que ustedes están acostumbrados a ver, donde tenemos una variable que se llama URL, y esta URL hace referencia a este template. Este template viene ¿de dónde? Viene de app. App automáticamente, cuando empecemos a usar los CLI de Angular Generator, por ejemplo en este caso tenemos una plantilla, y la plantilla tiene un template URL que es exactamente el que nosotros estamos utilizando acá. Luego nosotros lo que hicimos fue ir al main view, y acá arriba usamos una función que tiene Angular para las vistas que se llama include, ¿ya? Que lo que hace es permitirnos incluir una plantilla. Entonces nosotros en este caso le hacemos referencia a main, a plantilla, a la URL, lo cual nos va a retornar, como les dije, esto de acá. Y como el include sirve para, por así decirlo, importar plantillas, lo que va a hacer es importar esa plantilla que sería la que nosotros elegimos en este lado, ¿ya? Este HTML. Es por eso, este HTML, si nos damos cuenta, es un navbar que nosotros podemos ver, aparecer el botón del servidor, lo podemos ver acá, en la parte de arriba, ¿ya? En sí, la vista main lo que contiene es esto de acá, el formulario, pero como le agregué la plantilla al inicio, no podemos ver este navbar aquí arriba, ¿ya? Simplemente eso. Si quisiéramos hacer un header, podríamos crear otra vista, la convertimos en una plantilla. En realidad la conversión se hace prácticamente generando una variable más, y la vamos pegando en el lugar que nosotros queramos, ¿ya? Con eso queda listo el cómo hacer una plantilla. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo lo hago para seguir incluyendo algo dentro de esta plantilla? Entonces, en nuestra plantilla, para que se den cuenta, tenemos aquí una lista de que sería conforme a esto que está acá. Yo le voy a llegar y agregar una más, en este caso, no sé, ponerle información de contacto, y aquí le ponemos información, lo cual no nos va a llegar a ningún lado, ya que no tengo ninguna vista con ese nombre, solo es para mostrarles cómo funciona. Y si se dan cuenta, ahí está el botón, ¿ya? Básicamente así uno puede ir generando más elementos de esta barra de navegación, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, este tema, ahora tenemos un tema de un formulario, que es lo que hemos visto en nuestro curso, pero de momento solamente habíamos visto formularios hasta en HTML sin interacción con una base de datos, un backend, etc. En este caso lo que hicimos en el curso anterior fue mostrar cómo interactuar, ¿ya? Angular tiene una cosa que se llama binding, data binding, ¿ya? El data binding es prácticamente lo que hacen todos los frontends actualmente, que es que lo que suceda en el controlador también suceda en la vista, ¿ya? Por así decirlo, lo que hace es transformar ahora este código de etiqueta HTML en un, por así decirlo, lenguaje de programación. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, nosotros en nuestro controlador main podemos crear con nuestra herramienta scope, vamos a crear pónganse ustedes un auto, un vehículo, ¿ya? Este vehículo va a tener un nombre, mi auto, ¿ya? Y una patente que se
sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces ahora en la vista podría llamar a mi vehículo, ¿ya? Directamente, y lo veríamos acá abajo, ¿ya? Pero eso lo único que haría sería estar mostrando algo estático que está aquí, que no se modifica, ¿ya? Posteriormente nosotros podríamos generar una función como la que está acá abajo, no sé, mi método. Los métodos se hacen de esta manera, con Angular, y luego aquí podríamos el scope vehículo cambiarlo a simplemente lo vamos a hacer de esta manera para que entiendan que se puede hacer directamente así. Scope vehículo.nombre, que va a hacer referencia a la variable nombre, y le vamos a asignar mi nuevo nombre, ¿ya? Les recuerdo que Angular pueden o no usar el punto y coma, ¿ya? Una de las cuantas facilidades que nos da. Entonces ahora tenemos esta función, pero no hay nada que lo gatille. Para eso podemos crear un botón, ¿no? Y este botón con un ngClick, por ejemplo, perdón, con un guión, vamos a hacer referencia a ese método, mi método. Si se dan cuenta, en la vista no es necesario poner el scope porque lo asume. Y a este método incluso vamos a hacerlo un poco más interactivo, vamos a decir que va a traer una variable, no, un nombre, ¿ya? Y ese nombre se lo vamos a agregar aquí, mi nuevo nombre, ¿ya? Entonces, si todo espero que salga bien, obviamente el cambio va a ser a el nombre, ¿cierto? El botón está aquí, prácticamente no se ve porque no tiene nada. Botón, ahí está, el botón de acá. Le doy clic y al parecer no lo logro cambiar. Ah, ya, no me lo permitió, perdón, porque ya había usado la comilla. Para poder hacerlo le damos a una comilla simple. Vamos a ver, ahí está, ahí me cambió a mi nuevo nombre, ¿ya? Así funciona lo básico de lo básico en Angular. Si se dan cuenta, tenemos funciones como ngClick, ngChange, ngRepeat, que podemos ver que lo debería ver el profesor Juan Felipe, entre otros, que nos permiten utilizar código desde aquí hacia nuestro controlador, ¿ya? De esta manera también podemos hacer cosas como, por ejemplo, vamos a reutilizar esos dos campos, los primeros dos, para hacer algo más simplecito. Si se dan cuenta, aquí hay una cosa que se llama el ngModel. El ngModel lo que hace es hacer lo mismo, muy parecido a lo que hacíamos con esto, ¿ya? Donde en este caso hacemos referencia a persona.nombre. Persona lo tenemos declarado acá. Vamos a borrar esto. La persona está declarada acá, pero está en vacío, ¿ya? Es más, lo que voy a hacer, vamos a llamar a persona acá para que me las muestre. Vamos a borrar este botón para que no se vea tan feo. Vamos a crear un div. Dentro de este div vamos a poner un párrafo para que se den cuenta que todo lo podemos encapsular, incluso así. Entonces no creo que sería muy normal. Vamos a poner un H3, vamos a poner a persona acá dentro de este H3, ¿ya? ¿Ya? En este momento no tiene nada persona. Sin embargo, si yo le voy escribiendo cosas, por ejemplo, Sebastián nos dice exactamente todo lo que hay dentro de este objeto persona que está por detrás, ¿ya? Voy a grabar eso. Ahora sí, ahí Sebastián, y luego si paso a descripción y pongo es un profesor, ¿ya? Y acá abajito nosotros podemos ir incluso incluyendo la fecha, y como está en tipo date, automáticamente nos ponen ese formateo de, creo que es como un timestamp, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que va sucediendo acá en este otro lado. Si
Si usáramos esto en forma como de una calculadora en tiempo real, por ejemplo, podríamos, no sé, poner un H5 y poner, para que se den cuenta que podemos usar incluso funciones matemáticas, vamos a asumir que persona.nombre va a ser cualquier cosa y lo vamos a multiplicar por persona.descripción. Como en JavaScript no existe efectivamente una variable numérica o un string, sino que se declaran en tiempo real, aquí puedo poner 50 y no, ahora me acuerdo, con el type text automáticamente me lo declara como un string, así que vamos a poner number aquí le ponemos 50, 60 y acá algo nada más está encajando. Me lo sigue considerando como un número, ¿ya? Pero no importa, esa sería como la idea. Para poder hacerlo de otra manera tendríamos que declararla como un input normal, ¿ya? Vamos a ver si eso nos permite 50 y aquí ponerle G N1 vamos a poner y acá N2. Vamos a ver si esto nos resulta bien. Si no, habría que hacer un parse de transformarlo efectivamente a números. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos funciona. 50-30, ahí está. ¿Ya? Los campos de aquí, estos inputs con Bootstrap no me los estaba permitiendo, al parecer de todos modos me los consideraba como string, o bien escribí algo mal, ¿no? Son cosas que suceden. Entonces aquí 50 por 60, o para que algo más chico, 2 por 3 son 6, por 5, etcétera. Ahí abajo automáticamente se cambia, ¿ya? Entonces, posteriormente, si se dieron cuenta, aquí automáticamente creó otras dos variables más y acá abajo las escribió, ¿no? De hecho aquí vamos a cambiar a text de nuevo, así como 50, 60, nombre Sebastián, fecha, o sea, descripción humano, y cualquier cosa, ¿ya? Entonces esta es la forma en cómo funciona Angular, ¿ya? Todo lo que hacemos en la vista también se va pasando directamente hacia el backend. Finalmente, para terminar el tutorial, lo que vamos a hacer es ver cómo funciona esto en una interacción directa con nuestra aplicación de Rails que habíamos generado anteriormente, ¿ya? Recordemos que este modelo era para ingresar una persona hacia nuestra base de datos en Rails. Si intentamos hacer en este momento, por ejemplo, Sebastián, humano, no sé lo que sea, intentamos ingresarlo, nos va a tirar un error que está cargando, o no encontró localhost 3000 personas, ya que era el lugar a donde nosotros estábamos yendo a almacenar nuestros datos. ¿Cómo funciona esto? Yo creo una función acá, ¿se dan cuenta? Déjenme ver. Esta es la función que es gatillada con el botón submit que está aquí, crear persona, que no le manda nada. Lo que hace esto es, primero que nada, acá arriba estoy trayendo, por así decirlo, como importando para algunas personas las que conocen otros lenguajes. Aquí sería como inyectando la dependencia, pero en este caso no es una dependencia, sino que es un servicio que nosotros habíamos creado que se llama persona. ¿Cómo se crea eso? Con el comando yoangular service, ¿ya? Les recuerdo también que si queremos crear nuevas vistas o nuevas rutas es con el comando yoangular route, ¿ya? La ruta nos va a crear la vista, el controlador, una clase test y el enlazamiento para todo eso, ¿ya? Les dejaría prácticamente listo para seguir trabajando sobre una nueva vista y otra vista. Angular Route es lo más recomendado que yo les ofrezco para que creen nuevas vistas para su posible proyecto, ¿ya? Voy a dejar levantado el servidor. Entonces,
nosotros habíamos creado un servicio, en este caso el servicio le pusimos persona, y dentro de esta persona y traigo la dependencia HTTP, que es muy parecida a la de Ajax, donde yo la utilizo aquí prácticamente, genero un return. Esto funciona así: yo voy a retornar y puedo retornar distintas funciones. En este caso yo creo una función agregar persona, así podría crear una función visualizar persona, donde recibe X parámetros, o en este caso no podría recibir ninguno, y enviar. Entonces yo puedo llamar directamente a el servicio persona y al método que yo quiera gatillar, ¿ya? Uno con una coma le va extendiendo tantos como uno quiera, ¿ya? En este caso yo voy a retornar directamente una función lista, por así decirlo, y lo que va a hacer esta función, la función HTTP, yo mando los parámetros del método, de lo que yo quiero consultar, la URL a donde quiero consultar, en este caso al localhost 3000 personas, y la data que voy a enviar en forma de post, ¿ya? Habitualmente los datos, si vamos aquí a Postman, no sé si tengo alguno abierto, aquí está. Postman, por ejemplo, es un pequeño motor de testeo para todo lo que son aplicaciones web. Postman nos permite usar y manejar cualquier método, ¿ya? Y por ejemplo en el post, a diferencia del get, en el post yo puedo manipular el body, ¿ya? En el body yo tengo mi for data, o puedo pasar tipos de datos x for unread code, algo así, o brutos, ¿ya? En este caso, cuando lo típico que se entrega en los posts es un JSON application, ¿ya? Este es como agregarle algo más a los headers. Para que lo entiendan, estos son los headers. Como que si yo lo hice agregado, de hecho aquí ya está agregado, content type application JSON. Cuando yo selecciono en el body el application JSON, si yo pongo text explain, aquí debería cambiarme a textplain, ¿ya? Son como variables que se envían los headers. Son un poquito más complejo, no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Para que ustedes lo sepan, es literalmente lo mismo que yo hubiese hecho root, hubiese seleccionado JSON application y enviar aquí JSON, ¿ya? Como nombre. Creo que los JSON se envían también ahí, y luego coma número, ¿ya? Es, por así decirlo, como una lista para las personas que vengan de otros lenguajes, ¿ya? Una lista, diccionario, no sé, de alguna manera. Así funciona el lenguaje JSON, ¿ya? Entonces aquí yo lo que hice prácticamente es abrir en el data una application JSON, lo voy a enviar en esa forma, lo voy a enviar lo que venga aquí, en este caso es como un objeto persona que le estamos enviando a esta función. ¿Y dónde se lo enviamos? Bueno, en este momento importamos este servicio, luego llegamos y lo utilizamos, persona.agregar persona, que es el método, el de retorno. ¿Y por qué es un retorno? Porque esta función retorna un success y un fail, ¿ya? Y ese success o fail está junto aquí. Cuando yo pongo .then, que es lo que hay dentro, la primera función me gatilla, ¿ya? Lo correcto, si es que la consulta que yo hice me la respondió correctamente el servidor, y me lo va a traer en esta respuesta, ¿ya? En caso contrario, ¿ya? Me lo va en el siguiente función. Este es opcional, si yo quiero lo saco, ¿ya? Podría quitarlo acá y simplemente no voy a recibir los errores. Pero si yo quisiera recibir el error del servidor, yo agrego otra función más, y en este caso le puse error. Esto es, uno le puede poner lo que quiera, y obviamente lo rescata, y en console log lo que hace es imprimirme por la consola de navegación, que sería apretando F12, en este caso esto, nos va a imprimir acá, ¿ya? Posteriormente aquí uno podría poner etiquetas como los toast o cosas así como alerta, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con esta función es enviarle que en realidad capture lo que hay en el scope.persona, o sea, este objeto que se va a ir creando en tiempo real gracias al llenado del formulario. Cuando esté listo y yo le dé gatillar en el submit, voy a ir a persona.agregar persona y le voy a entregar lo que haya en ese momento en el formulario. Va a llegar acá y se lo va a entregar a esa dirección que hemos hecho en Rails, nuestra API.
Posteriormente eso nos retornará un verdadero o un falso, por así decirlo, o una respuesta en 200, que sería un suceso, un éxito, o un error que sería 300, 400, 500, ¿ya? Entonces, voy a ver si es que no hice nada malo. Voy a grabar esto, voy a grabar esto, otro, ¿ya? Esto está en tiempo real. Y vamos a intentar gatillar Sebastián, humano. Damos enter, esperamos un rato y no sale nada. ¿Por qué? Lo intentó, pero no encontró nada, ¿ya? No existe la dirección localhost 3000 personas. ¿Por qué? Porque no lo hemos levantado. Entonces, yo tengo el proyecto de Rails que anteriormente habíamos usado, que está a ver si me equivoco. Creo que no está aquí. Creo que es este, ¿ya? Vamos a revisarlo. Este proyecto de Rails lo vamos a levantar con Rails S. No, perdón, no estamos sobre la carpeta. Ahora sí, Rails S, el server, y vamos a ver si no funciona bien. Entonces nos levantan al localhost 3000. Vamos a probar localhost 3000 y si nos sale el loguito de Rails estamos bien, perfecto. Vamos a poner cualquier cosa, como está en modo desarrollo nos va a indicar cuáles son las... ahí está, este path existe. El path persona, si lo enviamos con el método post, nos hace lo que debería ser nuestro proyecto de Rails, que era, si bien recordamos, tomar a la persona control que está aquí. Lo que va a hacer en realidad es entrar a rutas. Nosotros declaramos una ruta post que va con el nombre persona, quiere decir que si alguien en un navegador con un método post, este es un navegador de puros métodos get, pero como dice aquí es exactamente lo mismo. Si con el método post alguien pone el path persona, vamos a hacer esto, yo lo voy a enviar, dice Rails, hacia la clase persona o al controlador persona en este caso, con el método getPersonas, ¿ya? Que sería controlador persona, getPersona. Aquí, si se acuerdan, lo que hice es que Rails tiene un autentificador por defecto, y como nosotros no lo estamos usando en este proyecto, yo le tengo que decir que no autentifique la ruta getPersonas, o mejor dicho, el método getPersona, no lo considere, ¿ya? Si quisiéramos no considerar más, simplemente sería aquí agregarle al arreglo los puntos método, ¿ya? Nada más que eso. En este caso lo que hice yo fue capturar los parámetros con esta función params, el parámetro nombre, fecha y descripción. En otras palabras, nuestra aplicación aquí en Angular tiene que también llamarse, como los vamos declarando automáticamente dentro de nuestra vista main, tiene que llamarse nombre, descripción y fecha, porque esos son los parámetros que vamos a leer. Posteriormente voy a crear una person new, o sea, vamos a hacer como un commit con el nombre, que está aquí, fecha de nacimiento, fecha, que viene de acá, y descripción, descript, que la puse acá, ¿ya? Luego de eso vamos a hacer como un save a la base de datos, en este caso automáticamente una SQLite, y luego el resultado lo vamos a renderizar en JSON y lo vamos a retornar, ¿ya? Con un status OK en caso de que esto sea un suceso. ¿Bien? Devolviendo lo que acabamos de ingresar. Entonces, en este momento tengo levantada mi API y debería yo de poder enviar. Y efectivamente envía, pero no me retorna algo correcto, ¿ya? Porque si nos damos cuenta en la consola, ahora el error es distinto, son los access control alone origin, pero en el network, si nos damos cuenta, nos dio un success. ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que sí, en nuestro proyecto de Rails tenemos integrados los cores,
¿ya? Con el rat course, pero en este caso yo los he configurado de mala manera para que pudieran ver. Déjenme un segundo. Aquí en la application, los rate course yo los puedo configurar. En este caso yo le dije que aceptara cualquier origen, ¿ya? De cualquier recurso, y que en los header cualquier cosa con los métodos get u option. Sin embargo, yo estoy usando el método post, ¿cierto? Entonces, al no estar agregado, por así decirlo, no permite una respuesta a un método que venga en post a aquellos front que estén haciendo consulta con los cores. Como es un framework relativamente seguro, AngularJS, todas las consultas lo hace con cores. Los cores son prácticamente, como dicen aquí, los Access Control Origins, son para, por ejemplo, que una persona no te haga una consulta desde una página que no sea tu página. Por ejemplo, alguien que esté, no sé yo, existe un banco, no sé, bancomundial.cl o .com en este caso, y alguien llega y copia con una URL muy parecida y con algún tipo de hack o algo empieza a spamear a personas con un URL distinto pero muy parecido, y hizo un, ¿cómo se llaman esto? Como una copia de imagen de la página para poder robarle datos a sus clientes. En este caso, lo que haría, por ejemplo, esto es definir que si algo viene desde esa página, entonces que no lo acepte, ¿ya? De esa manera tendríamos un nivel pequeño más de seguridad. También sirve quizá en otros casos cuando quiera alguien modificar la consulta que tú pusiste en el frontend tuyo propio, ¿ya? En otras palabras, lo que alguien quiera modificar maliciosamente utilizando otra dirección o desde un localhost no podría hacer si es que tú manipulas los cores de cierta manera. Obviamente esta no es la única nivel de seguridad, este es un nivel muy básico, pero al menos evita ciertas llamadas, ¿no? También ahí podríamos decir desde dónde puedo aceptar o no quiero aceptar ciertas requests, ¿ya? En los orígenes. Lo que pasa es que si grabo en este momento, se va a grabar y lo vuelvo a lanzar, no va a funcionar debido a que Rails tiene unos archivos temporales que no nos van a permitir cargar esta nueva configuración, ¿ya? Vamos a ver, al menos a mí me ha sucedido así varias veces. Ok, ya, la cargo, perfecto. No pasó a los archivos temporales. Creo que si lo intento hacer de nuevo se va a quedar cargado con esta configuración. Bueno, lo que hicimos fue agregarle el post, cerré el servidor, lo volví a levantar y efectivamente nos deja pasar. Hay casos donde les dije que los archivos temporales de Rails no nos permiten hacer la carga del último guardado de este tipo de configuraciones. En ese caso les recomiendo aquí una línea de comando que se llama bubble exec rail s, y eso les permite que sí o sí, si hacen algún tipo de modificación acá y no la están viendo al intentar entrar o no entrar, o el tema de los permisos, que tiren esa línea de comando y eso va como así, por así decirlo, refrescar todo el servidor, ¿ya? Bueno, hasta aquí llega el tutorial, espero que les sirva. He resumido cada una de las cosas que van a necesitar para que ustedes puedan seguir trabajando en sus proyectos. Me despido, que les vaya súper bien.